mientras que por encima la gente despreocupada disfrutaba del lujo y la limpieza de los baños. Los baños podían albergar hasta 2000 personas al mismo tiempo. Podías pasar el día entero en las termas, ya que había muchas actividades distintas. Había una especie de baño turco, una sala de agua fría, otra de agua caliente, una piscina. Podías ir al masajista, cortarte el pelo, te podían hacer la pedicura y la manicura. También podías tener conversaciones importantes. Nunca se sabía con quién te podías encontrar y no cabe duda de que también había bebida y comida a la venta. El baño principal, el caldarium, era el lugar más caliente de las termas. Tenía un techo en forma de domo para facilitar el paso de la luz y el calor. Los baños fueron tan populares como longevos, dos cualidades que no podían ser aplicadas a Caracalla. El 8 de abril del año 217, un solo año después del final de las obras, Caracalla fue asesinado a manos de su propio guardaespaldas. Los romanos disfrutaron de sus baños durante siglos, pero hicieron todo lo posible por olvidarse de Caracalla, uno de los emperadores más detestados de todos los tiempos. A pesar del ocasional gobernante tiránico y toda la agitación y las revoluciones que sufrió en su seno, Roma se convirtió en el centro neurálgico de un imperio sin precedentes. Una hazaña hecha posible gracias al extenso sistema de calzadas romanas. Los romanos se percataron de que para gestionar efectivamente un imperio de semejante extensión y envergadura, necesitarían construir un sistema de calzadas para el transporte eficaz de tropas y bienes. Utilizaron las calzadas para crear una especie de pueblo global. La primera calzada romana fue la Vía Apia, un trabajo comisionado en el año 312 a.C. por el cónsul Claudio. En menos de 200 años se construyó un sistema de carreteras de más de 300.000 kilómetros capaz de llegar hasta las fronteras más lejanas del imperio. Sobre ellas marchaban los ejércitos romanos y pronto toda Europa hacia el oeste, Judea al este y Egipto hacia el sur, cayeron bajo el control del imperio. En los tiempos de esplendor del imperio, las calzadas crecían a un ritmo de 1 kilómetro cada 2 días, y sorprendentemente muchas sobreviven hoy en día. ¿Cuál era el secreto de su construcción? La respuesta está en su meticulosa manera de prospectar el terreno con un artilugio conocido como groma. Los romanos escrutaban el terreno de una manera muy parecida a la que utilizamos hoy en día. Utilizaban ángulos rectos, empleaban el nivel para determinar la elevación y todas esas cosas. Primero tomabas una referencia visual desde uno de los ejes, así, para después moverte alrededor y colocar las demás líneas en ángulos rectos. Esta era la estrategia más recurrida para las distancias cortas. Para las más largas, los romanos tenían que fijarse en las colinas más altas que podían vislumbrar en el horizonte y plantaban palos entre el lugar donde estaban y el lugar donde querían ir, y entre ambos tendían una cuerda perfectamente recta. Como no podían prospectar alrededor de las esquinas, todas las calzadas romanas se hicieron rectas. Si la calzada se topaba con algún obstáculo insorteable, esta desaparecía momentáneamente para continuar en el otro lado, aunque en muchas ocasiones todas las calzadas atravesaban colinas enteras. El emperador Trajano mandó cavar un corte de 40 metros de profundidad para extender la Vía Apia hasta la costa. Esta idea de construir una calzada recta desde un principio era totalmente nueva. Hasta ese momento todas las calzadas habían evolucionado siguiendo las huellas de antiguos caminos. Evitaban ríos y colinas, pero para los romanos esto era un método ineficaz y nada se opondría en el camino de la Vía Apia. Y cuando la carretera llegaba a un pantano, se construía una plataforma especial. La plataforma estaba compuesta de una estructura de madera fijada sobre el pantano. A veces utilizaban troncos enteros antes de depositar una capa de piedra caliza cubierta de guijarros. Las calzadas romanas se construyeron con mucho cuidado, ya que eran un elemento clave para las comunicaciones del imperio. Y la construcción de estas carreteras era un negocio muy serio, ya que servían para muchas cosas, como el transporte de tropas o suministros, y estaban construidas por esclavos, soldados y ciudadanos de las clases bajas que trabajaban para constructoras privadas. Las calzadas romanas han demostrado ser tremendamente duraderas. Todas se construyeron siguiendo el mismo sistema.
Primero se cavaba una trinchera ancha que seguidamente se rellenaba con arena y cantos rodados para formar una base sólida. Después se vertía una capa de gravilla y piedra dura, y esta capa se veía mezclada con mortero y arcilla antes de ser compactada. El último paso era la disposición de una capa de piedras asfaltadas, normalmente basalto, que formaba la capa superior y permitía que toda el agua cayera hacia los lados. Cada 1000 pasos o milla romana quedaba marcado por un hito cilíndrico grabado con el nombre del emperador vigente y la distancia hasta la siguiente ciudad. Había campamentos instalados cada 10 millas. Durante el reinado de Augusto, cuando llegaron a Roma las noticias de la invasión germánica de la Galia, el emperador mandó varias legiones para defender sus territorios. Viajando en un tiempo récord de 30 kilómetros cada 5 horas, el ejército llegó a tiempo para solventar el conflicto. Las calzadas romanas eran un símbolo del poder del imperio. Corrían rectas como una flecha a través de los campos y en esencia parecían gritarles a los pueblos conquistados: ahora formáis parte de Roma, sois propiedad romana, pertenecéis al imperio. Y mientras las calzadas ayudaban a mantener unido el imperio, la arquitectura romana era el símbolo viviente de la influencia que éste ejercía sobre el resto del mundo. La obra más visionaria de la construcción romana sigue siendo todo un punto de referencia dentro de la arquitectura mundial. El Panteón, un templo dedicado a todos los dioses, se construyó bajo órdenes del emperador Adriano en el año 125 después de Cristo. El Panteón es la construcción romana que mejor ha sobrevivido y está considerado entre los mayores logros arquitectónicos de la historia. Su rasgo más característico es el ojo, una abertura redonda de 10 metros de anchura abierta al cielo. Su bóveda, con sus 47 metros de longitud, supuso todo un atrevimiento para la época, ya que se trataba del mayor domo construido hasta entonces sin ningún refuerzo de hormigón. Nos gustaría saber más sobre la función que cumplía el Panteón. La palabra Panteón simplemente significa templo a todos los dioses. Sabemos que era el lugar donde Adriano tenía su corte. Nos imaginamos que en su interior habría estatuas de todos los dioses del Olimpo, pero aún no sabemos con certeza para qué servía exactamente. El Panteón se convirtió en una obsesión para el emperador Adriano. Estaba tan fascinado por la arquitectura que era capaz de trazar sus propios planos y heliografías. Su villa privada se construyó siguiendo esquemas egipcios. Todos los emperadores sentían pasión por la arquitectura, pero la diferencia entre estos y Adriano es que Adriano, a su manera, también era arquitecto y, según algunas fuentes, diseñó personalmente algunas de las construcciones de su residencia privada. Se desconoce el nombre del arquitecto que diseñó el Panteón. Algunos historiadores creen que se trata de Apolodoro, pero nadie es capaz de demostrar con certeza la autoría de la construcción. La fachada del Panteón estaba diseñada para mostrar el poder que Roma ejercía sobre el resto del mundo. El pórtico griego se apoyaba sobre 16 exquisitas columnas. Las columnas estaban construidas de granito egipcio, traído desde miles de kilómetros de distancia en Asuán, Egipto. Las vigas transversales que tienen por encima estaban en un principio revestidas de bronce. Desde aquí, 2 enormes puertas de bronce de 21 metros de altura se abrían para dar paso a una enorme zona circular, la mitad de grande que un campo de fútbol. El interior del Panteón es un lugar fantástico. La bóveda es sencillamente impresionante. Es el doble de grande que cualquier otra que la precediera. Estamos hablando de 44 metros de longitud. Es un lugar dotado de una tremenda cualidad espacial. El Panteón es uno de los edificios más famosos del mundo. Es uno de los mejor conservados, pero aún así sigue siendo de lo más enigmático. Seguimos sin saber cómo se llamaba originalmente y tampoco sabemos para qué se utilizaba. El Panteón fusionaba estilos clásicos y modernos. No tenía ningún tipo de precedente arquitectónico. El espacio interior carecía de apoyos, algo jamás visto hasta entonces en el diseño de un templo, y su domo es la culminación del arte de la ingeniería romana. El Panteón no fue el primer domo de la arquitectura romana. Ya se habían visto en las termas, por ejemplo, pero el Panteón cubría un espacio mucho mayor que el de cualquier otra estructura antigua, una hazaña que no sería superada hasta la llegada del Renacimiento. La construcción del domo del Panteón fue el mayor reto técnico que emprendieron los romanos. Era el doble de grande que cualquier otro domo,
Y el mayor problema a la hora de construir cualquier domo es prevenir que éste se colapse bajo su propio peso. Son estructuras que siempre empujan hacia abajo y tienden a caerse por la parte del medio. Los romanos resolvieron esto de dos maneras. En primer lugar, construyeron un domo tremendamente grueso, y adicionalmente, para impedir que éste se desplazara hacia afuera y hacia abajo, lo construyeron apoyado sobre una serie de contrafuertes adosados a un anillo sólido, dispuesto alrededor de la base del propio domo. Una solución sencillamente brillante. El arquitecto sabía que solo se necesitarían 8 pilares para aguantar el peso de la enorme semiesfera. Estos tendrían que ser especialmente fuertes y se construyeron con un grosor de 6,5 metros. Pero para reducir su peso total estaban ahuecados en su interior. El domo en sí es una estructura de lo más futurista. Había sido diseñada para obtener el mínimo peso y ejercer la mínima presión hacia abajo. El domo tiene una serie de características muy sofisticadas y para su construcción se utilizaron 5 tipos de cemento distintos. El secreto del hormigón romano era una sustancia conocida como polchalana, una especie de ceniza volcánica que, al solidificarse, se quedaba tan dura como la piedra. Fue un material revolucionario. Estos avances permitían que el aspecto estético del edificio no estuviera dictado por la solidez estructural del mismo, cuando, anteriormente, siempre había ocurrido lo contrario. El domo fue construido con exquisitas proporciones